Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Álvarez, soy psicólogo social y artista visual y este video es para platicarles de mi proyecto Terapeuta Cultural, estrategias artísticas para la intervención psicosocial. De lo que trata el proyecto es que yo intenté conjuntar mis dos intereses principales, que son pues la psicología social, es decir, cómo influye la sociedad en nuestro pensamiento y también nuestro pensamiento cómo influye a nivel social, y eso mezclarlo con el arte, específicamente el arte público. Muchas veces cuando pensamos en arte público, pensamos en murales o en, ¿no? En grafitis o en esculturas que están en el espacio público. Pero hay otra línea del espacio público o del arte en el espacio público que tiene que ver con estrategias artísticas interactivas que buscan dialogar, interactuar con las personas para generar algún tipo de efecto en ellas. Entonces, digamos que este proyecto de lo que trata en esencia, les voy a mostrar eh, de lo que trata en esencia, es de entender más o menos cuáles son los problemas, intentar definir qué problemáticas sociales existen en una comunidad. La comunidad puede ser el planeta o un país o una ciudad o mi escuela o mi familia, en fin, cualquier grupo, más o menos como qué problemáticas puede manifestar. De dónde parte mi pregunta es hasta qué punto puede hablarse de si las culturas, las comunidades tienen síntomas de enfermedad, tienen alguna problemática. Por ejemplo, es muy fácil darnos cuenta que en México existe un grave problema de machismo, de clasismo, de falta de honestidad, de corrupción, etcétera. Entonces, cuando analizamos a las culturas, más o menos como si fueran un sujeto, podemos encontrar más o menos pautas de comportamiento que nos parecen nocivas o que atentan contra la libertad, contra, pues sí, contra la manera de vivir y que nos afecta. Entonces yo me pregunté, bueno, a mí me interesa hacer esto, desde la psicología podemos diagnosticar más o menos problemáticas sociales, pero ¿cómo intervenir? Entonces ahí es donde entra mi interés por el arte público. Yo estudié una maestría en arte público en la Facultad de Artes y Diseño, con foco en arte y entorno. Y entonces eh, me preguntaba hasta qué punto podemos generar estrategias artísticas que puedan incidir o que puedan, pues sí, como tener un impacto en estas problemáticas que estamos viendo. Una manera de empezar a preguntarnos esto, por ejemplo, es ¿de qué está enfermo México? Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿de qué está enfermo México? Pues literalmente, ¿no? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Podemos decir que México está enfermo de algo? Y si está enfermo de algo, ¿de qué está enfermo México? Yo he hecho ejercicios para como de entrevistar personas para entender un poco más o menos desde su perspectiva ellos qué creen, de qué está enfermo México. Y me he topado con distintas respuestas, por ejemplo, desde lo ambiental, por ejemplo, está enfermo de contaminación, por ejemplo, los niños, ¿no? Es el tipo de cosas que más les preocupa, ¿no? México está enfermo de que está muy contaminado, ¿no? Eh, pero también preguntando con adultos, empiezan a salir estos problemas. México está enfermo de corrupción, México está enfermo de machismo. Entonces, ¿cómo podemos intervenir? ¿Cómo podemos incidir en, por ejemplo, en esto, en el machismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde entran mis intereses y les quiero platicar un poquito más o menos cómo nació este proyecto. Primero es entender desde el psicoanálisis, entender a la cultura. Eh, Podemos tal vez darnos cuenta de los problemas si por ejemplo vemos que una persona es violenta, nos podemos preguntar, ¿hay más personas violentas en esa comunidad? Entonces tal vez podemos hablar de que hay un problema comunitario o de nuestro imaginario, ¿no? De cómo entendemos a las mujeres o de cómo entendemos a los indígenas o de cómo entendemos a los pobres, etcétera, ¿no? Entonces decir, aquí hay un problema
de entendimiento, hay un problema del pensamiento colectivo, es como entender a una comunidad como si fuera un ente, como si fuera una persona, ¿no? Después existe desde el arte varios intereses por generar proyectos artísticos en el espacio público. Eh, y estas intervenciones artísticas tienen un efecto sobre las personas. Entonces, lo que yo me pregunté fue, ¿puede el arte público incidir en estas problemáticas sociales? ¿Puede el arte público generar una conciencia en las personas que participan? Y esto es lo que dio origen a mi proyecto Terapeuta Cultural, del que les estaré platicando en los videos subsiguientes, para platicarles, explicarles un poquito cómo fue mi proceso de experimentación, qué tipo de estrategias llevé a cabo yo en el espacio público y también hacer una invitación a ustedes a que se pregunten a través de qué estrategias ustedes podrían incluso intervenir en problemáticas sociales, ¿no? A veces es tan sencillo. Algo que a mí me encanta de la psicología, de la psicoterapia, es que es a través de la palabra, no de los medicamentos como utiliza la psiquiatría, sino a través de la palabra, del diálogo con el terapeuta, la persona puede darse cuenta de sus problemas y hacer algo al respecto. Entonces, para mí la palabra también es algo muy importante y de pronto ver simplemente una palabra en el espacio público, en un graffiti, en un cartel, tal vez pueda generar un impacto en las personas que lo ven. Entonces, de esto estaré hablando en los videos subsiguientes. Espero que los vean y y que se animen a generar sus propias intervenciones. Nos vemos en el siguiente video donde les daré una introducción de mis referentes para que entiendan de dónde viene este proyecto, lo entiendan más a profundidad y en el tercer y último video platicaré ya de mi proyecto específicamente, las estrategias que llevé a cabo y pues los invitaré a que ustedes continúen con las suyas propias. Muchas gracias por su atención. Gobierno de México.